Comenzamos, señoras y señores, la tertulia en este lunes 1 de noviembre del año 2021. Voy con los saludos para quienes nos acompañan en la mesa. Seguimos con el formato híbrido y con variantes en la silla. Este parece el baile de la silla, algo de eso, ¿no? Porque algunos que a veces están acá en el estudio, en otras ocasiones salen a distancia. Es una sorpresa, cada tertulia es una sorpresa. Voy con la bienvenida a quienes están acá. Empiezo por David Uriarte, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Y Juan Pedro Mir, ¿cómo te va? Hola, muy bien, buenos días. Bueno, y ahora voy con quienes nos acompañan a distancia, que otras veces han estado acá en la mesa. Fernández Feir, buen día. Emiliano, ¿cómo estás? Te fallé hoy, perdón. Sí, todo bien. Todo bien, depende de la situación de cada uno cada día, ¿no? Hay veces que resulta más cómodo no trasladarse hasta acá. Esa es la posibilidad que se abrió ahora, quedó completamente consolidada. Así que, Fernanda, ¿todo bien? ¿Estás acá en Montevideo? Sí. Estoy acá en Montevideo. Bien. El que no me parece que esté en Montevideo es Martín. ¿Dónde estás, Martín? Buen día, Emiliano. No, estoy en Punta del Este, vine para afuera hasta mañana, así que bueno, aprovechando la flexibilidad del sistema híbrido. Así que bueno, no engañaba el fondo de tu pantalla, no era algo artificial que habías puesto. Tiene un aire de afuera, de balneario la cosa, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a conversar, tenemos temas de la actualidad política en sentido amplio que se han dado este fin de semana y que conviene que comentemos. Sí, ¿por dónde vamos? Bueno, resulta que en las elecciones para designar a los 2 consejeros docentes en el CODICEN de la Administración Nacional de Educación Pública, estos comicios que tuvieron lugar el sábado pasado, triunfaron las listas afines a los sindicatos que obtuvieron más del 70% de los votos. De acuerdo al escrutinio primario de la Corte Electoral, las 3 listas de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza de Uruguay, que se presentaron bajo el lema En Defensa de la Educación Pública, obtuvieron 18.080 votos. En tanto, las 4 listas afines al oficialismo, que concurrieron bajo el lema Participación y Representación Plural sin exclusiones, obtuvieron 6.767 adhesiones. Aún resta por contabilizar 11.256 votos observados que no cambiarían el resultado ni estas proporciones que se han dado, ¿no? Que son del orden de 3-1 aproximadamente, ¿no? 3-1. El resultado implica que las listas de la Coordinadora de Sindicatos obtienen los 2 puestos que corresponden a consejeros docentes en la ANEP. Y de esta forma, la lista 4, hoy afín al oficialismo, deja de tener lugar que había logrado 6 años atrás con Robert Silva, que luego más tarde fue nombrado titular del CODICEN. En total votó el 90% de los habilitados para sufragar. Bueno, me gustaría conocer de ustedes las impresiones, las conclusiones. Ya hemos escuchado declaraciones de dirigentes sindicales, de dirigentes políticos. ¿Ustedes qué dicen? Empezamos con el maestro de la mesa. Bueno, maestro y votante. Aparte se votó también las ATD y fui candidato por las ATD. Así que no aparece en ningún diario, pero fui candidato de las ATD de formación docente. ¿Y cómo te fue? Éramos lista única. Así que... bueno. Lista única. Me faltaba ese. Se puede perder igual. Sí, se puede perder. No, sacamos una buena. Podría haber habido una abstención fenomenal. No, además fue gracioso porque era ¿quién no quiere el que se calla participa? Entonces, bueno. Pero no, yo, si me permitís, bromas aparte, Emiliano, tengo una diferencia con los datos que se afirman del 70% de los votos de la CESEU, porque hubo 8.400 votos en blanco y anulados. O sea, hubo más votos en blanco y anulado que el voto que el que corresponde al lema participación y representación pluralista, o sea, el voto que se asociaría al actual gobierno, ¿no? Sin embargo, esto no inhibe el gran triunfo de las listas de la CESEU,
entorno que, como tú decías, fueron de 3-1 con respecto a... Claro, si se compara solamente votos a las corrientes que estaban en juego, si Claro. se deja aparte el voto Claro. en blanco, ¿no? Y 8.400 votos en un universo de 40.000 votos, de 50.000 votos, es un porcentaje interesante, ¿no? Estamos hablando casi de un 20% de votos en blanco. Ujú. Entonces, creo que eso también tiene que ver con los niveles de representatividad. ¿Y qué lectura sacás de esa proporción de votos en blanco? Creo que hay un nivel de votos en blanco, creo que hay un nivel de no representatividad muy importante de los, tanto sea de la CSEU como de los grupos que fueron afines al lema participación y representación pluralista, plural sin exclusiones o al voto vinculado, que además no es tan automático, porque dentro de ese esquema también hubo gente vinculado a, por ejemplo, a sectores del Frente Amplio. Entonces, creo que la dicotomía gobierno-sindicatos es más compleja, ¿no? Pero creo que hubo una importante cantidad de voto en blanco, cerca de un 20%, y habla de que hay un marco docente que no se siente representado. Bueno, pero veíamos, por ejemplo, que Marcel Slamovitz, vicepresidente de FENAPES, decía que el balance para él y para el gremio era ampliamente positivo, es un gran triunfo de la coordinadora, es histórico. Señalaba el resultado de estas elecciones es un gran orgullo en un año de persecución sindical, fundamentalmente en la enseñanza. Opinó que en ese marco la jornada implicó un gran espaldarazo a la coordinadora de la FENAPES en particular. Creo que indudablemente que fue un triunfo amplio por parte de los sindicatos de la CSEU. Creo que fue un triunfo amplio con respecto, y fue una señal, es otra señal. Yo la asociaba, cuando ayer se planteaba el tema, lo asociaba con respecto al gobierno a la misma a una señal similar al de las firmas contra la LUC. Son señales de la sociedad que rompen o que cuestionan el relato de que las cosas pueden ser de una manera única, y que nos hacen recordar que en Uruguay los cambios son graduales y necesitan una amplia convocatoria, porque te vas a encontrar, sea el gobierno que sea, con actores que te van a interpelar. En educación, actores que interpelen al gobierno ha habido, ya sea cuando el gobierno era de la coalición o era del Frente Amplio. No nos olvidemos el 2015, la esencialidad por parte de Tabaré, que generó una oposición social y sindical y una de las movilizaciones más históricas en el 2015. No olvidemos de que el propio Mujica, ¿no? El presidente Mujica, que dijo a los sindicatos, perdón la palabra, ¿no? Pero fue lo que dijo el presidente Mujica en la entrevista: a los sindicatos de la educación hay que hacerlos mierda. Lo dijo tal cual. Entonces creo que la relación entre los sindicatos de la educación, por un lado, y los gobiernos siempre ha sido conflictiva. Creo que esto es una alerta, y cierro por acá, es una convocatoria o es una luz que ojalá el gobierno la pueda leer para replantear otro nivel de vínculo, no solo con los sindicatos, sino con los docentes de a pie que votaron a los sindicatos, que quizá no están afiliados a los sindicatos, pero que están viendo, y esto lo dejo para la segunda parte de la intervención, algunas señales que lo interpelan en su identidad. Por ejemplo, este disparate de promover la destitución de 2 profesoras de San José por una falta en torno a una actividad en torno a la ley. Bueno. Eso yo creo que es una luz amarilla prendida. Bien. ¿Con quién seguimos ahora? ¿Fernanda? ¿Martín? Levante Sí. la mano. Sí, Martín. A ver, sí, a mí la verdad que me preocupa mucho. O sea, es un tema que me preocupa. O sea, coincido con Juan Pedro que es una señal fuerte para el gobierno, pero no en el sentido de que por esto el gobierno debería pensar que los sindicatos tienen razón. Yo creo que no. O sea, yo creo que FENAPES, tal cual lo dijo en su momento, lo pensaba seguramente Mujica y seguramente muchas personas, y como dice el gobierno hoy, son parte del problema. Yo estoy convencido que es parte del problema. El problema es que una forma de dirigencia sindical, una forma de organización sindical, que estoy convencido que es parte del problema, tiene este apoyo de este nivel. Bien. Y bueno, y eso claramente convierte esta situación en un dato concreto, un dato duro, porque a ver, digamos como es, los sindicatos vinculados
diríamos, a lo que podemos conocer como un sindicalismo muy duro de la educación, les pegó una paliza. A ver, hay que decir las cosas como son. Entonces yo creo que acá el gobierno se tiene que parar y decir, no porque puedan estar equivocados en que ellos son parte del problema, sino porque el camino que han elegido parecería que no es un camino para obtener cambios o modificaciones. Es muy difícil realizar cambios en cualquier institución si tenés un sindicato de este nivel de organización, con estas fortalezas, y que todavía, para muchos, es parte del problema. Entonces, en todo caso, para mí es una luz amarilla también muy fuerte, porque la estrategia del gobierno, aunque en el fondo pueda estar correcta, al final, cuando vamos al momento de la elección, que sería donde debería empezar a verse algún cambio, no funcionó. Entonces creo que hay un problema. Bueno, David ahora y después Fernanda. Bueno, yo creo... ¿Qué pasó? Yo creo que el problema es que justamente la estrategia del gobierno es incorrecta. Yo creo que también, digamos, su programa no responde a lo que realmente quieren los sectores de la enseñanza. Esto no quiere decir que todos los que votaron, obviamente, las listas de la CSEU estén de acuerdo con la totalidad de los planteos de FENAPES o la totalidad de los planteos de los restos de los sindicatos de la educación. Pero hay una cosa que es clarísima. Sin los integrantes de la educación no se puede hacer ninguna reforma. Y este gobierno ha estado muy lejos de tener una actitud de diálogo o de conversación. Y yo acá aplico la vieja frase que le dice Unamuno a los franquistas en el acto, ¿no? Le dijo, venceréis pero no convenceréis. Y en la educación es tal vez el lugar donde es más importante convencer, porque tenés que convencer a los educadores y tenés que... Yo creo, por ejemplo, que la reforma de Rama tenía algunos aspectos, no todos, pero tenía algunos aspectos importantes. Pero uno de los problemas que tenía la reforma de Rama es que también fue bastante autoritaria y que generó el enfrentamiento con los educadores y también con los estudiantes. Entonces, esto es una materia muy importante, el manejar el diálogo, la discusión y convencer. Y no se puede manejar. Y como decía Juan Pedro, si además estás aplicando sanciones que a todas luces no son lógicas ni son correctas, te puede gustar o no la forma de justificación, por ejemplo, de las faltas, pero eso justamente tiene que ser parte de diálogo. En fin, esto, lo que yo creo es que, como bien se decía, hay un 20% de abstenciones que dice no estamos de acuerdo con esta política, pero tampoco estamos de acuerdo con lo del sindicato. Aplastante la situación. Ojo con la abstención desde la audiencia. Perdón, del voto en blanco. Bueno, el voto en blanco, sí. No, pero desde la audiencia nos hacen notar que hay otras interpretaciones posibles. El voto en blanco tiene que ver básicamente con la obligación de votar. Con el rechazo o la incomodidad de quienes entienden que no debería ser obligatorio el voto, no hagan interpretación si no conocen la interna, dice uno. Yo le puedo decir que algo conozco de la interna porque durante 7 años fui abogado de FENAPES. Y bueno, en realidad dejé de serlo también por las discrepancias con algunas de las posturas de FENAPES en su momento, pero... lo que yo quiero decir es que me parece que lo que es clarísimo es que lo que no se puede a nivel de educación, y yo cuestioné justamente la decisión en su momento del Frente Amplio, o mejor dicho, la decisión de Tabaré Vázquez de la esencialidad en la educación, primero porque es absolutamente reñida con las normas del OIT, es decir, no está dentro de los conceptos de esencialidad, pero además que es inaplicable porque, o sea, lo que uno quiere es que los docentes enseñen con voluntad de enseñar, que estén conformes con y que estén de acuerdo. Y bueno, esto es un trabajo de convencer, como se hizo durante muchos años en el Uruguay. Entonces yo creo que donde está fracasando y que donde tiene que entender el gobierno es que su lógica no funciona, no está aplicando. Y bueno, Robert Silva fue votado en su momento, logró un cargo y ahora que tiene... en su momento, recordemos, fue todo un hito, ¿no? Fue todo un hito. Que uno de los dos cargos docentes en el CODICEN no fuera para los sindicatos de la enseñanza. Lo que él tiene que reflexionar es que la gente que lo votó no está de acuerdo, en su momento no está de acuerdo con lo que está haciendo ahora, desde su gobierno. ¿Qué más, Fernanda? Bueno, yo creo que lo que nunca vería al resultado de una elección, de un proceso democrático como un problema. Eso para arrancar. Creo que ahí le estás contestando a Martín.
No. Bueno, Sí. si querés, sí. De algún modo, sí. No lo veo como un problema. Lo veo como algo legítimo. Creo que justamente que los sindicatos en este caso no son quienes tienen un problema, porque más allá de lo que decía Juan Pedro y David, puede que quienes prestaron el voto, el docente a pie, no se sienta 100% identificado, pero claramente los sindicatos saben canalizar ese mensaje de una forma, que tiene estos resultados electorales. Entonces el problema no es para los sindicatos. Y cuando se dice que, a ver si ahora se respeta a los sindicatos, yo no necesito de una elección para respetar a los sindicatos. A los trabajadores organizados y más a los docentes se los respeta con elección, sin elección, con resultados electorales, sin resultados electorales. Eso para arrancar. Sí me parece que hay un problema, que el problema está para quienes no logran materializar no sentirse tan cómodo, no sentirse tan representado, un 20% de votos en blanco, que claramente no se sienten representados por los sindicatos de los docentes, pero tampoco se está logrando darle un camino claro para prestar ahí el voto. Creo que el problema en realidad está ahí. Y lo otro que quería decir es que no sé si tiene que ver o no, pero es la impresión que me da a mí, ciudadana por fuera del tema, que creo que muchas veces lo que pasa es que cuando el resultado de la politización partidaria de este tipo de situaciones. Esto fue una elección del CODICEN, que obviamente es parte de la política del país, pero creo que el error es cuando esto se transforma en algo político partidario, y creo que la muestra de eso fue en gran medida un montón de dirigentes del Frente Amplio que hicieron de eso suyo, y creo que también como la desconformidad y esto de que no termina de las abstenciones, los votos en blanco, creo que también puede responder en cierta medida a esa política partidaria que se quiere hacer de la educación pública, que creo yo que no va por ahí. ¿Te estás refiriendo a declaraciones como las de Sebastián Sabini, por ejemplo? Sí, no lo llegué a leer a Sebastián Sabini, pero... El diputado Sabini pero sí, del MPP, que además es docente en secundaria, escribió en Twitter: los trabajadores y las trabajadoras de la educación dieron un mensaje claro: estas políticas educativas no van más. Votaron contra la persecución al que piensa distinto, la reducción salarial, la reducción de grupos y horas, la estigmatización, la nula participación y la nefasta LUC. Lo que pasa es que yo creo que están quienes tienen como esa obsesión de poner palabras en la boca de quienes tienen representación propia por sus sindicatos, por sus colectivos, y se les adjudican intencionalidades. Ahora, todo lo que pasa es por la LUC. Todo lo que pasa. No se suban los combustibles, es por la LUC. El resultado del CODICEN es por la LUC. El meteorito que cayó al final del lado de Brasil y no de Cerro Largo es por la LUC. Todo es por la LUC lo que pasa en este país de acá, marzo, abril. Creo que la LUC tiene un componente, pero no podemos reducir todo al referéndum. Yo creo que entiendo que la oposición lleve la discusión a ese terreno, porque cuando tú tenés una oposición reactiva, que reacciona constantemente y que no propone tanto, es lógico que se quiera centrar la conversación en eso, pero el oficialismo no lo puede permitir. No podemos decir que todo lo que pasa en el país ahora más es por la LUC, que hay se creó Uruguay. Es un disparate. Volvemos con Juan Pedro. No, yo creo que por suerte vimos en un país democrático, queda mucho tiempo de gobierno de la actual administración, y por suerte ese tiempo que tenemos por delante nos puede convocar a todos los actores a reordenar de nuevo. Y yo no tengo duda de la fidelidad democrática y el apego democrático de Robert Silva, con quien he discutido sistemático. Nos reímos con Robert porque tenemos más tablados juntos discutiendo que en todos lados discutimos. Entonces, creo que, pero eso no quita mi profundo respeto personal, intelectual y político hacia Robert, y creo que ojalá esté a tiempo este CODICEN esté a tiempo de reordenar algunas líneas que puedan convocar a los sindicatos, que tienen una legitimidad indiscutible, a las asambleas técnico-docentes, y puedan reordenar en un clima de convocatoria, pero un clima también de transformación. Porque no se trata de
licuar la agenda de transformación educativa meramente en función de un debate que ponga suma cero. Yo creo que eso es, porque ahí pierden, no es que pierdan los sindicatos, sino que pierden los chiquilines, pierden los más marginados. Y hay un punto que yo quiero señalar. Creo que uno de los puntos, no el único, que uno de los puntos, y quiero, si me permitís, Emiliano, hablar 2 minutos sobre esto, creo que esta decisión de parte de los abogados sumariantes del Consejo de Educación Secundaria de promover la destitución de 2 profesoras, entre ellas de la queridísima profesora Carolina Sacco, queridísima Carolina, profesora de San José, profesora de formación docente, 30 años de trayectoria, una mujer adorada por sus estudiantes, que está cursando una maestría paga por la propia ANEP, docente de formación, que por una actividad puntual que podemos debatir si estuvo legalmente adecuada, si rozó la laicidad, pero que se promueva la destitución. Creo que eso fue algo que hay nodos que no se pueden tocar. Entonces, ojalá, en vez de cinchar de la cuerda por parte de los directores de las mayorías de FENAPES y de algunos actores del CODICEN, en vez de tensar la cuerda y el nudo, es hora de aflojar. Es hora de aflojar y de pensar y construir líneas conjuntas para llegar a acuerdos fundamentales. Como decía Doiris, sin acuerdos en educación no se logra nada. Estamos en foja cero, los cambios son milimétricos y los que más pierden son los estudiantes y el sistema educativo, que sigue estando en la alerta roja en muchos sectores. Martín, ¿cómo te suena esto que recién sugería, recomendaba Juan Pedro? Me suena que no sé si es posible. O sea, a eso me suena. Yo creo que seguramente con Rama fue seguramente el último gran cambio en la educación, fue de la mano de Germán Rama. Y yo recuerdo que en aquella época estaba incendiada y la educación, ¿no? Estaba todo incendiado. Y Germán Rama, con su perfil, fue el último que logró meter cuchara para cambiar algo. Entonces, yo no sé, porque a mí me da la sensación que por lo menos parte de los sindicatos de la educación lo que quieren es que no cambie nada. Y también tengo mis dudas de que haya buena fe. Así lo digo, tengo mis dudas, yo no digo que todo, pero parte de los sindicatos de educación que tengan buena fe en cuando se sientan en una mesa y en realidad no tienen 4 agendas paralelas atrás que no son la agenda de la educación. Porque estoy seguro, como yo decía, si uno habla de educación, seguramente personas que están vinculadas a la educación se tienen que poner de acuerdo en parte de las cosas. Ahora, cuando yo hablo como de educación como una excusa para en realidad tener agendas paralelas de otras cosas, no voy a llegar a acuerdo. Y yo creo que es un poco lo que ha sucedido históricamente. Entonces, en definitiva, a mí me preocupa mucho. Creo que obviamente que es una elección legítima y como toda elección es legítima, se respeta, pero no quita que los resultados de esta elección es absolutamente preocupante, como de tantas otras elecciones que pasan. ¿Por qué? Porque creo que lo que le da es un poder a personas que yo entiendo que lo que pretenden es que no cambie nada, que nunca cambie nada. Cualquier cosa que venga a cambiar, ¿tá?, es algo que está mal. Y a eso yo estoy convencido, y obviamente que es subjetivo, puedo estar equivocado, pero estoy convencido que lo que guían las motivaciones y las fuerzas de los sindicatos de la educación son agendas paralelas que nada tienen que ver con la educación. Nada tienen que ver. Terminante, Martín, con su intervención. Ahora le pasó la pelota a Dovis. A ver, en primer lugar, yo creo que el gobierno se tiene que dar cuenta, y no solo para este caso, sino para todos los casos que se están dando, de que las organizaciones sociales y sindicales tienen verdadera representatividad en el Uruguay. Porque ese verso de que esto es una cosa que decide una camarilla o que no tiene representatividad, está demostrando que no es así. Y el problema es que además no se dialoga con la gente. Entonces, este no es el único resultado adverso que a nivel de organizaciones sociales tiene el gobierno. Ahora, que los sindicatos tengan posiciones corporativas, pero caramba, son organizaciones sociales, ¿o acaso no tienen posiciones corporativas la Asociación Rural, la Cámara de Comercio y la Cámara de la Construcción? Por supuesto que las tienen. El tema es cómo compatibilizar esas posiciones corporativas con las necesidades del país. Ahora, eso hay una sola manera, que es dialogando, y sobre todo a nivel de la educación, porque eso es lo que
le vamos a enseñar a sus niños. Y esas personas, que pueden ser duras o no, no sé, digo, es decir, esas personas son los maestros y docentes y se formaron durante años para eso. Entonces, hay que tener respeto por lo que piensan. Entonces, y si queremos cambiarlo, también hay que darle las herramientas y la discusión para cambiarlo. No diciéndole y no sancionándolos arbitrariamente, ni tampoco tratándolos como si fueran ignorantes de su propio trabajo. Yo creo que ese ha sido el problema que se ha generado acá. Y yo creo que la educación ha dado pasos milimétricos, como decía Juan Pedro, pero ha dado pasos. A ver, hay cosas, las escuelas de tiempo completo terminaron siendo aceptadas, una cantidad de aspectos de la educación que están cambiando, el inglés, el manejo de la computación. No quiere decir que esté bien, hay mucho más para hacer, pero no desconozcamos que la educación en Uruguay ha dado pasos importantes de cambio, aunque en términos de lo que uno quisiera, por ejemplo, pueden ser pequeños. Pero no se lleva un cambio en forma autoritaria. Y lo que Martín, lo que yo decía a Martín, en realidad el plan de Rama yo creo que no era malo en muchos aspectos, pero lo impulsó en una forma autoritaria y sin un diálogo verdadero. Eso fue lo que yo viví en aquel momento que yo era abogado. Y que en su momento yo le decía, pero la discusión tiene que ser en términos de qué educación queremos, ¿no? Pero bueno, yo no soy el experto en educación, pero también soy educador. Fernanda, ¿hay allí un tema en la forma como se están llevando a cabo reformas en la educación o se está gestionando la educación? Bueno, yo primero quería decir que yo estoy de acuerdo con Juan Pedro con el tema de que hay que bajar la pelota al piso. Hay que bajar la pelota al piso si de verdad nos interesa cambiar la educación, mejorar la educación de este país. Y creo que ahí los docentes son los que juegan un rol fundamental en demostrar que de verdad, porque yo siempre parto de la base del otro lado de Martín. Yo prefiero darle la derecha y después que me demuestren, que me decepcionen, pero prefiero que me decepcionen y darlo por bueno. Bueno, yo quiero darlo por bueno. Yo quiero decir que me demuestren que no quieren, que no van a permitir que politicen la educación de nuestros gurises. Yo estoy dispuesta a eso, por eso me parece que es un rol clave de los docentes, que demuestren que no van a politizar, que no van a permitir que otros politicen la educación de los gurises. Que demuestren que no están dispuestos a volar los puentes, que demuestren que quieren diálogo. Me parece que ahí también hay un camino fundamental. Obviamente es una relación que tiene dos partes, pero me parece que los docentes en eso vienen a jugar un rol fundamental, porque yo soy una convencida que sin los docentes tampoco se construye nada. No, y sin los estudiantes. Claro, ni hablar. Yo quiero, aparte, señalar que para nada conceptualmente discutir con Daurice en torno a la representatividad de los sindicatos, cuando hablamos de los docentes hablamos de un cuerpo de 60.000 maestros, profesores, educadores sociales que no son la encarnación del demonio. No somos la encarnación del demonio. Hicimos una opción profesional. Tenemos una profesión la cual es muy mal paga, en condiciones de trabajo perdón que saque la bandera sindical, en condiciones de trabajo absolutamente precarias, en condiciones profesionales y de legitimación, y con todo un discurso social que problematiza y deslegitima el lugar del profesional de la educación y de la escuela y del liceo. Entonces, es difícil esa construcción, y todo el movimiento sindical no es FENAPES, y con todo respeto se lo digo, no es, y todos los dirigentes sindicales no son en los Movich. Por ahí vienen varias de las aclaraciones que hacen desde la audiencia, ¿no? La coordinadora de sindicatos de la enseñanza agrupa a gremios diferentes, con distintas estrategias, con distintas formas de actuación, incluso dentro de una rama como secundaria, claro, ¿no? Una cosa es la Federación Nacional de Profesores, otra cosa es ADES Montevideo, ¿no? La Federación de Magisterio. Lo mismo pasa con la FUM, la Federación de Magisterio, y ADEMU Montevideo, ¿no? Exacto. Bueno, por ahí van algunas aclaraciones. ¿Y tú estás de acuerdo en eso? Claro, totalmente. Creo que hay una... Y hoy en este momento, creo que construir diálogos, construir una agenda conjunta con las asambleas técnicos docentes, hay que priorizar el lugar de las asambleas técnicos docentes, que son lugares centrales de discusión técnica,
que por ley no se puede aprobar un solo programa de educación sin el aval de las asambleas. Son prescriptivas las ATD, no es FENAPES. Entonces, ahora el gobierno quiere llevar adelante un cambio curricular. Si no logra, en la economía política de la transformación, si no logra convocar y convencer y escuchar a las asambleas técnicos docentes de educación inicial y primaria, de secundaria, de UTU, de formación docente, si no logra, no va a poder cambiar los programas, porque la ley de educación es prescriptiva a las ATD. Entonces, estamos en ese camino. Yo no sé si lo dijo alguno de ustedes, porque hay momentos en los que puedo distraerme mientras estoy mirando mensajes de los oyentes, pero dice Pablo, ¿las elecciones en la educación fueron una previa del referéndum contra la LUC? ¿Son como un termómetro? Wow, qué buena pregunta. ¿Son como una encuesta previa? No, pero que yo creo que... ¿Cómo, Martín? No, que absolutamente nada que ver, o sea, es un nicho, es una vertical específica, ahí me parece que no es representatividad de ningún tipo. Primero porque además el electorado está muy segmentado, digo, estamos hablando de un referéndum en el que tiene que votar obligatoriamente toda la población. Bueno, queda esa pregunta. No, pero yo creo que sí hubo una parte, porque la LUC tocó parte de la educación que evidentemente muchos aspectos hieren la sensibilidad de los docentes. A ver, desde la audiencia nos hacen esta puntualización, Juan Pedro. A los efectos de los planes de la educación, dice este oyente Alejo que solo es obligatorio consultar a las ATD, pero quien resuelve es el consejo correspondiente. Es una muy buena discusión. La ley de educación establece que las ATD son prescriptivas. Las resoluciones de ATD son prescriptivas, y esto es parte del debate, son prescriptivas en cuanto a planes y programas. Sí, pero ¿qué quiere decir prescriptivo, no? ¿Quiere decir que hay que pasar por la consulta o que lo que la ATD dice es lo que queda? No es lo mismo. Claro. Es parte del debate político. Me parece que eso puedo tomarlo como un problema si yo quiero discutir con las ATD e imponer un modelo de transformación curricular, o lo tomo como una oportunidad para generar con las ATD que yo doy fe que en las ATD no hay vampiros que toman sangre humana, no hay gente que lastima a los niños, no, en general somos docentes más o menos racionales. Las ATD no son órganos fundamentales para la participación en planes y programas. Discutimos, capaz que le dejamos a algún abogado, qué significa la prescripción en torno a los planes y programas. En realidad prescripción significa otra cosa. Pero yo creo que no tiene lógica decir que es obligatorio el pasaje y después desconocer lo que la ATD plantea. Eso es, digamos, como la discusión que tenemos con el GACHE. ¿Para qué consultamos a los científicos y después no hacemos lo que los científicos dicen? Bueno, consultamos a la ATD para saber qué es lo que dicen la gente de la educación. Ya volvemos, cambiamos de tema enseguida en la tertulia. Viene Romina, además, a hacerse cargo.